¿Qué pasó? ¿Qué pachuquita? ¿Cómo estamos? Y ustedes que están de aquel lado de la cámara me pueden decir bendecidos. O también, como ya dijimos, podemos decir bien, bien, bien. Aquí porque hoy vamos a ver qué con el espíritu. ¿Qué es esto del espíritu? ¿Con qué se come? ¿Si es cierto? ¿No es cierto? No te vayas, quédate aquí y vamos a ver qué tiene Dios para nosotros. Sale. Muy bien, qué bueno que te quedaste, ¿eh? La plática anterior nosotros la cerramos con una cita. La cita del evangelista Mateo en el capítulo 12 y los versículos 49 y 50. Y entonces, si te acuerdas, y si no, pues échale una vista al video anterior, hablamos de la voluntad. Pero entonces Jesús dice una frase contundente: los que están aquí y que hacen la voluntad de mi Padre, esa es mi familia. Y mira qué padre sería que todos los que nos sentimos familia realmente hiciéramos la voluntad del Padre. Porque si no hacemos la voluntad del Padre, acuérdate, estamos pecando, porque no estamos haciendo la voluntad del Padre. Entonces, nosotros hoy, en esta ocasión, vamos a empezar a platicar, como te decía yo al principio, ¿qué con el Espíritu? Y como nosotros iniciamos, terminamos y en medio decimos fracciones de la palabra, déjame iniciar con una. Mira, esta la estoy retomando de la carta que escribió Pablo a los Gálatas. Y está en el capítulo 5, en el versículo 16. Y mira, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El concepto griego de la carne, que para ellos era la parte débil, la parte que no tenía mucho valor. O sea, porque para los griegos, los antiguos griegos, pues era la carne y el alma. Y entonces el alma era acá lo de mis respetos, ¿no? Y nosotros, mira, es correcto lo que muchos escritores han estado diciendo y muchos estudiosos de la palabra y todo, de que la misma Biblia, el Nuevo Testamento, fundamentalmente el Nuevo Testamento, tiene una influencia muy marcada de la cultura griega y la cultura romana, que en ese tiempo, en el primer siglo de nuestra era, pues era el imperio, ¿sí? Y a todo ese conjunto de ideas, a todo ese conjunto de creencias tal vez, a ese conjunto de decir, bueno, de respuestas de para qué estamos y todo, se le conoce como cosmovisión. Entonces, nosotros estamos fundamentalmente entre dos cosmovisiones. Nosotros, me refiero a la gente que vivimos en el hemisferio occidente, ¿sí? Y tenemos ahí la influencia de una cosmovisión que ya esa trae rasgos de allá del oriente, la cosmovisión judeo-cristiana. En la función que tienen estas cosmovisiones en todo nuestro ser, es que nos dan elementos para que podamos ir entendiendo las cosas. Y ¿esto qué tiene que ver con mi manera de chupar? Ay, ¿esto qué tiene que ver con que nomás digo, ahora sí ya ni una? ¿Esto qué tiene que ver con que yo no logro contener la ira? ¿Eso qué tiene que ver con que no puedo dejar de ver pornografía? Pues fíjate que ese es parte del meollo. Ese es parte del problema, porque nosotros lo despegamos, ¿no? Despegamos esas obsesiones mentales que tenemos. O sea, eso que nos está llamando a tener
conductas incorrectas, eso que nos está llevando a consumir, nos está llevando a usar, nos está llevando al abuso. Y obviamente, ¿esto en qué desencadena? En la adicción. Y la parte espiritual es bien importante, la espiritualidad. Entonces vamos a ir platicando qué es esto también de la espiritualidad. Y mira, seguramente, al menos haciendo una encuesta así muy rápida, ¿no? De varios brothers que conozco que tienen broncas con su manera de beber o cómo se andan drogando, de lo que se andan metiendo y todo, conocen la literatura de AA. Y así de una manera muy rápida que te voy a decir, fíjate. En 1935, un tal Bob, ¿sí?, agarró y dijo, oye, yo tengo que hacer algo, ¿no? Y otro que se llamaba Bill y Bob, ellos se juntaron y dijeron, oye, tenemos que hacer algo. Pero esta parte es espiritual, ¿estás de acuerdo? Sí es espiritual, pero ya ves que si empezamos a hablar de Dios, pues la gente como que se va, como que no quiere. Dice, pues mira, lo que no podemos quitar es que este es algo espiritual. Y entonces todos sus 12 pasos están con un hilo conductor que es la espiritualidad, ¿sí? Para 1939, entonces surgen los 12 pasos. Para 1946 surgen las 12 tradiciones. Y en 1950 hacen su primer convención. Millones, déjame decirte en serio, millones de personas han logrado la sobriedad por ese programa, ¿sí? Entonces es algo que funciona. Y la espiritualidad, como te dije, es el hilo conductor. Entonces, mira, la espiritualidad es algo que nos permite ir trascendiendo cada vez más, ¿no? Porque si no, nosotros decimos, bueno, pues este cuerpecito que se han de comer los gusanos, pues yo me muero y tan, ahí quedó. Pero no, nosotros creemos que hay algo más allá. Y nosotros creemos en un Dios trino. Entonces es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nosotros somos tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué tenemos que ver con nuestro espíritu? Nuestra espiritualidad, déjame decirte que tiene necesidades muy fuertes. Mira, la primera necesidad es, hay una necesidad de encontrar un sentido. ¿Para qué estoy viviendo? ¿No? Ahora, si tú no te lo has preguntado, o sea, yo te invito a que te lo preguntes, ¿para qué vives? ¿Para molestar al otro, para darle lata al otro, para amolarte al otro, para pisar al otro, para tú subir? Pues no, ¿verdad que no? No suena. O sea, suena que yo vivo porque debo de tener un propósito. Y hay esta parte como me gusta. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Y qué crees? Que antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ese propósito ya estaba determinado. Sí, yo sé que a lo mejor vas a decir, uy, estos ya empezaron con su determinismo, ya empezaron. Pues es lo que creemos. Y nosotros debemos de creer en algo. Nosotros debemos de tener una realización en nuestra vida. O sea, no somos animalitos. Y esto nos lleva a que también mi espiritualidad, mi espíritu, tiene una necesidad de esperanza, ¿sí? Si tú no tienes esperanza, si tú no has logrado anclar una esperanza en tu corazón, pues entonces no te preguntes por qué te andas partiendo el hocico con
la primer botella que se te para enfrente, con el primer perico que se te para enfrente, ¿sí? ¿O sí? O sea, debemos de tener una esperanza de vida. ¿Para qué estoy aquí? Me lo tengo que empezar a responder, ¿no? O sea, yo no nada más estoy aquí para sufrir. Hace ratito estaba escuchando yo acerca del dolor y el sufrimiento. El dolor, pues sí, mano, ese pues no hay vuelta, ¿no? Y más ahorita que estamos en la pandemia. Yo espero que no hayas tenido muchos problemas con los decesos en familia, porque ya hay familias que están falleciendo. Yo espero que eso no esté sucediendo, y si está sucediendo, esto es justamente lo que queremos platicar contigo, que hay una esperanza de vida. Yo debo de estar, pero sí consciente, yo debo de estar, pero sí muy cierto de que la esperanza de vida va más allá. Y así, para que poder romper las cadenas de la adicción, nosotros necesitamos que esta espiritualidad esté en todo nuestro ser, que tengamos esperanza. Y fíjate, hay otra necesidad, la necesidad de creer en algo, ¿sí? En AA nos dicen que pues es un poder superior. Un hermano en la iglesia en que estábamos haciendo trabajo, en el refugio, en la colonia Martín Carrera de la Ciudad de México, yo puedo decir que nací en el refugio. Él me llevó, el Alfonso me llevó. Entonces yo dije sí. Y desde que me mencionaron el poder superior, yo dije, Jesucristo es mi poder superior. No hay vuelta, ¿eh? Yo te invito a que esa necesidad que tienes también de creer, no la quites, no la hagas a un lado, sino que la retomes para que esto sea que te empieces a encarrilar, carriles hacia dejar por fin la adicción, ¿sí? Que no te esté dando más lata la adicción. Entonces, fíjate, ¿qué con el espíritu? Como yo te he comentado, el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu, ¿sí? Entonces no se habla con el alma. Hoy vamos a ver por qué con el alma, pues nomás no puede platicar el espíritu, ¿sale? Fíjate, necesitamos nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Este fue un concepto que Jesús empezó a trabajar con Nicodemo. Nicodemo era uno de los principales de los judíos. Y en el libro de Juan, en el capítulo 3, del versículo 1 al 3, fíjate lo que dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces así como que Nicodemo no le cae el 20, es que no hay comunicación. Entonces el Nicodemo se queda así como diciendo, ¿what? Y hasta se lo dice. Le dice, oye, ¿cómo crees que me voy a volver a meter al vientre de mi madre? Y ya me imagino lo que ha de haber dicho Jesús. Ay, papá, y este es de los importantes de los judíos, imagínate, ¿no? Entonces, no, es un nacer espiritual, ¿sí? Es un nacer espiritual. Ahora, ¿cómo se logra este nacimiento espiritual? Pues no hay de otra más que en la palabra, ¿sí? Porque lo que estábamos comentando, nosotros no tenemos claro cuál es la diferencia o en dónde empieza la diferencia entre espíritu y alma. Y fíjate, por eso dice Pablo, déjame leerte otra cita, mira. Bueno,
Digo Pablo porque hay algunos que dicen que Pablo escribió la carta de los Hebreos, pero esta cita está escrita en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo 12. Dice: por tanto la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sí? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente es la palabra de Dios la que nos va a poder decir y dar el discernimiento de que hay un espíritu y hay un alma. Solamente. Por eso, si tú puedes leer tu palabra, ¿sí?, no dejes de leer la palabra, lee la Biblia. O sea, y aquí no estamos hablando de denominaciones, de que si yo oye esto, que si yo lo otro. No, mira, tú toma la Biblia y ponte a leerla. Nada más. Eso es lo único que tienes que hacer, ¿sí? Para que entonces ese nacimiento de nuevo venga a ser fructífero. Ese nacimiento de nuevo te dé una espiritualidad que te permita cubrir tus necesidades. Que tú vayas identificando para qué estamos aquí. Que tú vayas identificando que no tienes que ser gacho. No tienes que ser mala onda. Sí, entonces eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Necesitamos nacer de nuevo. Pero fíjate, si tú naces de nuevo, pero de una manera religiosa, aquí lo que te quiero decir es que la espiritualidad no es religiosidad. Mucha gente piensa que eso es, o mucha gente empieza a meter en su vocabulario la palabra espiritual, así como para detenerte, ¿no? No, es que esto es espiritual, hermano. Y entonces tú le estás diciendo, pues sí es espiritual, hermano, pero le tienes que dar el gasto a tu mujer, ¿no? Pues sí es espiritual, pero pues tienes que ponerte a trabajar. Sí es espiritual, pero ya no te debes de drogar. Sí es espiritual, y muchos se dan unos pasones y dicen que están viendo a Dios, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor sí lo están viendo, pero pues eso tarde que temprano pues te va a dañar. Tarde que temprano te va a llevar a que la adicción, mira, directito para abajo. Por eso nosotros tenemos que empezar a decir, a ver, si tenemos un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y Él nos hizo a su imagen y semejanza, entonces yo tengo espíritu, alma y cuerpo. Y el correcto orden en que deben de estar estas tres partes es el espíritu. ¿Para qué? Para que el espíritu se comunique con el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero ¿qué sucede cuando yo empiezo a hacer crecer mi intelecto? ¿Qué sucede cuando yo siento que leo la Biblia y digo, no, pues mira, yo soy el mejor, ¿no? Yo puedo hacer todo esto. Nadie me va a poder a mí decir las cosas. ¿Por qué? Porque yo estudié. Es más, hasta me chuto una licenciatura en filosofía. Me chuto una filosofía, no. Me chuto una licenciatura en teología. Pero ese conocimiento, ¿a dónde va? Ese conocimiento va al alma. Y entonces, ¿qué es lo que hace mi alma? Que con el intelecto, acuérdate ahora, voy a regresar a esto. El alma, habíamos comentado que el alma entonces es como si tuviésemos nosotros el triángulo, ¿no? Entonces está la inteligencia. Si yo permito que mi inteligencia humana sea la que empiece a razonar, sea la que empiece a meter los datos, las cifras,
y empiece a decir, no, es que el entendimiento de esto, el entendimiento del otro, ya bailó, porque entonces el Espíritu de Dios me va a estar hablando y yo no lo voy a escuchar. ¿Por qué? Porque yo estoy acá metido en mis pensamientos. ¿Qué sucede? Si mis emociones son las que están dentro del alma hasta arriba, pues menos voy a escuchar el Espíritu de Dios, menos voy a escuchar su palabra, menos voy a escuchar sus planes que tiene para mí. ¿Por qué? Pues porque tengo la ira, pues porque tengo la gula, la lujuria, ¿no? La lascivia, que nomás veo que pasa una chava y ¡ay! Se me va toda la vista. Y si yo no sigo la voluntad de Dios y estoy siguiendo mi voluntad, pues peor tantito, menos voy a escuchar a Dios, menos voy a escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque voy a hacer mi soberana voluntad, ¿no? Voy a hacer lo que a mí se me dé la gana. ¿Y cuántas veces nos hemos caído? ¿Cuántas veces nos hemos pegado en la mera cara por hacer nuestra voluntad? ¿Por qué? Porque nos sentimos muy fuertes y decimos, no, yo aquí termino. Pero no es cierto. Mira, te voy a leer otra cita, ¿sí? Esta cita bíblica está en la carta que escribió Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 24. Y con esto quiero terminar, ¿sí? Con esto quiero terminar esta primer parte. Es la nueva vida. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18. Teniendo el entendimiento tenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjate, esto fue escrito hace 2000 años. ¿Te suena? ¿Te suena? El versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. El 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí está. Ese viejo hombre en mi caso, ese viejo hombre que anduvo tomando, ese viejo hombre que anduvo fumando marihuana, ese viejo hombre que anduvo fornicando, tenemos que despojarnos de él, tenemos que despojarnos totalmente de él. Y mira, dice en el 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovar nuestro espíritu. Tenemos que renovar nuestro espíritu. Ser esos hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de la nueva humanidad. Y termina, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, si tú todavía te mantienes hasta ahorita, gracias, chido por ti. Dejemos ese viejo hombre y tenemos que ser nuevos hombres. Pero también lo que nos dice, y es lo que vamos a ver la siguiente, tenemos que ponernos la armadura de Dios. Yo mi espiritualidad, mi espíritu, lo tengo que cuidar. ¿Por qué? Porque es el que se comunica
con el Espíritu Santo. Y si yo quiero tener una comunión con el Espíritu Santo, pues no hay de otra más que efectivamente me rinda a Jesucristo.